Valentín García, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Dicen que le han salido a usted más canas desde que ejerce la portavocía del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura. Bueno, yo ya aportaba canas antes, pero es verdad que las responsabilidades a veces se traducen en canas. Pero es una experiencia inolvidable e impagable, por tanto, bienvenidas sean las canas. Vamos, si le parece, a ir desgranando un poco la actualidad, ya que le tenemos aquí, tenemos la oportunidad de hablar con usted, que rodea estos días a nuestra comunidad. Empezamos, si le parece, con este informe emitido ayer por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sobre la refinería Balboa. ¿Lo esperaban? ¿Esperaban que fuera negativo? Bueno, esperábamos que fuera negativo desde que ha habido un cambio de gobierno en Madrid y desde que el presidente de la Junta de Extremadura ha aflojado la presión sobre Madrid. Hemos tenido dos presidentes de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, que presionaban para que este proyecto, dentro de la legalidad y con las condiciones técnicas necesarias, pudiera salir adelante. Enfrente estaban las petroleras y grupos de presión muy importantes de este país. Estos grupos han seguido presionando. El presidente de la Junta, el señor Monago, ha dejado de presionar y el señor Rajoy ha dejado de comprometerse. Y cuando unos presionan y otros dejan de presionar, el resultado estaba cantado. Extremadura pierde de nuevo porque ni la derecha regional ni la derecha nacional defiende un proyecto industrial con generación de empleo para esta región. Y la pregunta es, si no podemos tener una refinería porque es una energía del pasado, si no podemos tener energías renovables porque nos están quitando las energías renovables y con el próximo impuesto a las renovables desaparecerán los tres proyectos que estaban hace una semana sobre la mesa. Si no podemos ponerle impuestos a las eléctricas, Rajoy y Monago tienen que decirle a los extremeños dónde vamos a encontrar empleo para 158.500 parados que hay en esta región. Decía usted, señor Valentín García, que se había dejado de presionar. Permítame que le pregunte, el proyecto ha tardado en conocerse ese informe técnico cerca de 8 años. Y en todos los años anteriores, donde había un gobierno socialista en Extremadura y también un gobierno socialista en Madrid, ¿no se ejerció tampoco presión o no se pudo hacer? El proyecto se ha estado tramitando 7 años. A este proyecto se le han exigido técnicamente más que a ningún otro. Se le han pedido multitud de veces nueva documentación para ir solventando aquellas dificultades técnicas que los técnicos le ponían. Cuando gobernaban los socialistas en Madrid y gobernaban los socialistas en Extremadura, fuimos capaces de equilibrar la presión que hacían las petroleras y otros grupos de presión. Cuando hemos dejado desde Extremadura de hacer esa presión, evidentemente han ganado los otros. Aquí solamente había que mirar ayer quién estaba contento y quién no estaba contento. Ayer estaban contentos la plataforma Refinería No, estaban contentos los ecologistas, que hacen bien en defender el medio ambiente, pero estaban contentos CESA, Repsol y las petroleras españolas. Y estábamos tremendamente tristes y preocupados los ciudadanos de Extremadura que queríamos empleo para los parados de esta región. Luego, quien gane, quien pierde, demuestra quién estaba apoyando esto en estos 7 años y quién estaba ejerciendo una presión a la contra. Y claro, decir que esto es una cuestión técnica, cuando ha habido tanta presión de una y otra parte, pues es un poco no decir la verdad. Y luego, cuando ayer el Ministerio de Agricultura dice que es que afecta a la reserva de pesca de Doñana, pues a mí me surgen algunos interrogantes. ¿Quiere decirse que afectan a la costa de Doñana, a la reserva de pesca, solo los buques petroleros que traen o que traerían petróleo a la refinería Balboa? Y la de CESA de Huelva, que es el doble de grande, ¿eso qué traen? ¿Petróleo ecologista o ecológico que no contamina? ¿Hay seguridad de que esos barcos no van a reventar nunca? Luego parece que hay dos varas de medir. Hay una vara de medir para CESA y Cartagena, Huelva y Cartagena, que son de Repsol y que son de CESA, que han duplicado su producción, que ningún ecologista ha dicho nada en este país de la duplicación de esas dos plantas, y que los que aquí estaban defendiendo el medio ambiente tampoco han dicho nada de lo de Doñana y de la de CESA. Por tanto, hay dos varas de medir y nosotros seguimos defendiendo este proyecto porque genera empleo para Extremadura y actividad económica. Y seguiremos defendiéndolo si en algún momento tenemos oportunidad de defenderlo. Ya veremos a ver qué hace el promotor y ya veremos a ver si esto se cierra definitivamente o hay posibilidades de recurso o hay posibilidades de que siga adelante. En cualquier caso, nosotros seguiremos siempre defendiendo este proyecto junto a la patronal, junto a Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores y junto a todos aquellos que lo han estado defendiendo, porque esto,
Cuando algunos dicen que está politizado, pues bendita politización cuando estás con la patronal extremeña y con los sindicatos que son los más representativos de los intereses sociales y económicos de esta región. Eso le quería preguntar precisamente, si las principales alegaciones han venido de los vecinos portugueses, pero también de la comunidad andaluza, donde precisamente gobierna el Partido Socialista. Sí, pero hacer alegaciones no significa que eso sea una imposibilidad. Uno alega y la empresa lo que tiene que presentar son documentos técnicos que avalen que se solventa esa dificultad. Pero Doñana, o cerca de Doñana, del Parque Natural, hay oleoductos y gasoductos que pasan cerca. Esos no contaminan y, sin embargo, el futuro oleoducto de Balboa podría contaminar. 2 varas de medir. Los buques petroleros de la refinería de Balboa podrían contaminar, los de Huelva, de Cesa, no. 2 varas de medir. El problema no es si allí gobiernan los socialistas y aquí también no. El problema es que el gobierno de Rajoy ha decidido en 6 meses darle la razón a aquellos que no querían que se pusiera aquí la refinería. ¿Se ha dado dinero al proyecto de refinería? No. Se ha puesto dinero, como en otras muchas empresas, en el capital social de la empresa. Y quiero decir una cosa porque hay gente que está haciendo mucha demagogia con los 10 millones de euros que se pusieron en el capital social de la empresa, como en otros muchos proyectos empresariales de Extremadura en la que Avante, antes Sofies, puso dinero. Aquellos que dicen que se va a dedicar a seguros agrarios o a abrir los PAC le están mintiendo a la ciudadanía. Ese dinero revertirá de nuevo en quien lo puso. Quien lo puso es Avante. Y revertirá en Avante para dedicarlo a nuevos proyectos empresariales, pero nunca para lo que PP e Izquierda Unida están diciendo que es para políticas sociales, los seguros agrarios, etcétera, etcétera. Eso es falso porque no pueden ser para esas naturalezas, tienen que devolverse a Avante, si se devuelven, cuando se disuelva la sociedad, para volver a ser reinvertido en otros proyectos empresariales. Ayer hace usted alusión precisamente a las palabras de Pedro Escobar, que decía esto ayer aquí en esta misma mesa. Le preguntaba a él, y quería preguntarle también a usted, si el proyecto Refinería Balboa había dividido en 2 a Extremadura. No, no ha dividido en 2 a Extremadura. Ha generado mucha controversia social, evidentemente. ¿Por qué? Porque había unos partidarios de la refinería y otros que no. Pero quiero recordar aquí que no es el primer proyecto que divide o que tiene opiniones en contra. Cuando la cementera Balboa, hubo mucha gente que estuvo en contra. Hubo hasta tanta gente que estuvo en contra que algunos que estuvieron en contra acabaron trabajando en la refinería Balboa, que yo los he podido saludar allí luego. En la cementera Balboa, que yo los he podido saludar allí luego. Y me ha alegrado mucho que estando en contra al principio luego encontraran empleo en la cementera. Pero yo creo que eso no es más ni menos pues una realidad social natural en una sociedad en la que un proyecto tan grande pues hay opiniones encontradas, pero yo no creo que haya que darle mayor importancia. El problema es si no se sabe dialogar entre personas que tienen puntos de vista distintos. Ese es el problema, pero que haya opiniones distintas sobre un proyecto de esta envergadura, desde luego que no es ningún problema. Ayer veíamos que los ánimos estaban un poco ensalzados. Queríamos comentar con usted esta secuencia que tuvimos la oportunidad de ver ayer, el momento en el que un compañero suyo de la Asamblea, Víctor Casco, salía y era increpado por los miembros, ahí lo estamos viendo, de la plataforma Refinería Sí. ¿Qué les parece? Lamentable, pero como me parece lamentable los insultos, las vejaciones que Juan Carlos Rodríguez Ibarra tuvo que vivir en su momento, que Guillermo Fernández Vara tuvo que vivir en su momento, que innumerables diputados del Grupo Parlamentario Socialista tuvieron que vivir en la legislatura pasada y en la anterior, cada 7 de septiembre, cuando íbamos al Día de Extremadura, por algunos que hoy son diputados en la Asamblea y por muchos de la plataforma contraria. Tan lamentables son estas imágenes como aquellas, solo que Guillermo Fernández Vara llamó al diputado Cascos para solidarizarse con él y todavía no hemos recibido ninguna llamada de ningún miembro de otros partidos para solidarizarse con aquellos, o con Ramón Ropero, alcalde de Villafranca, que han recibido verdaderas agresiones verbales y no tan verbales de gente que eran contraria. Esto es lamentable. Esto no puede pasar en la vida pública de esta región, ni esto ni lo que pasaba anteriormente. ¿Qué cree usted que era el señor Gallardo? No lo sé, mañana apuntará algo. Por eso se lo preguntaba, convocado una rueda de prensa en Jerez. Yo creo que la realidad de Extremadura es la siguiente. Tenemos 158.000 parados. Con los recortes del gobierno central de Rajoy, con los recortes del gobierno de Monago, Extremadura va a un precipicio sin retorno. Si a final de año tenemos 200.000 parados y 220.000 asalariados, esta región no tiene un problema de déficit público, tiene un problema de déficit social, porque se quebrará en 2
entre los ocupados asalariados y los parados y no tendrá retorno. Por tanto, ese es el verdadero problema que tiene Extremadura. Yo espero que mañana el promotor del proyecto diga que va a seguir peleando por este proyecto. Y yo espero que el señor Monago le haga más caso a las alegaciones que pueda presentar el promotor, y espero que el señor Monago se arremangue de una vez para defender proyectos industriales como este, porque creo que ha hecho una dejación muy grave de sus funciones y en parte es responsable de que en solo 6 meses Rajoy haya dejado caer este proyecto industrial. Vamos, si te parece, a otro tema, que es la vida cotidiana en la Asamblea de Extremadura. Mañana no hay pleno, el jueves que viene sí, el último pleno parece, el 26 de julio. Quería preguntarle qué le parece la propuesta hoy del presidente Manzano diciendo que les va a quitar la paga de Navidad a los diputados. Bueno, dicho así, de que le va a quitar la paga, suena tan mal como lo que dijo Rajoy en el Congreso. Le vamos a quitar la paga a los empleados públicos. Yo creo que se parte de una situación muy mal planteada. A la gente hay que pedirle, a los ciudadanos y a los empleados públicos hay que pedirle esfuerzos, pero para algo. Y este país se le está pidiendo esfuerzos para nada. Y se le pide siempre a los mismos. Y sin embargo a los poderosos, a los que tienen gran patrimonio, a las grandes empresas, a las grandes fortunas, no se le pide ningún esfuerzo. Ese es un error. El señor Manzano ha entrado en ese error porque ha dicho: voy a quitarle la paga de Navidad a los diputados para dárselas a ONGs. Si se los da a ONG, no se cumple con el objetivo del déficit, se hace caridad. Vamos a escucharle, si le parece, porque sí, lo decía el presidente Manzano esta mañana. Vamos a escucharle. Todos los ciudadanos están con el cinturón apretado, todos los ciudadanos están en este momento pasándolo mal, con una situación difícil, y nosotros tenemos que ser muy solidarios con esa situación y tenemos que estar junto a ellos en estas dificultades por las que están atravesando. Lo que hay que hacer es, si hay que destinar la paga de los empleados públicos, de los diputados y de los miembros del Gobierno de la Junta de Extremadura para hacer un esfuerzo, destínese, pero no para hacer caridad como pretende el presidente de la Asamblea, sino para hacer políticas sociales. Por tanto, reingrésese en la Junta de Extremadura el dinero que no se gaste en esa paga de Navidad y dedíquese a políticas sociales y no a hacer caridad entre las ONG. A unas sí y a otras no. No, política social para todos, con criterios de equidad entre los ciudadanos. Quería preguntarle, señor Valentín García, ¿hay demasiados diputados en la Asamblea de Extremadura? No, hay demasiada gente a la que le estorba la política y los políticos. Hoy es 18 de julio, 76 años después de un golpe de Estado que acabó con la política e instauró un régimen dictatorial y sangriento, sanguinario, durante 40 años. El régimen dictatorial del general Franco. Lo recuerdo para los más jóvenes, para que tengan memoria, porque los más mayores seguro que se acuerdan. Cuando desaparece la política, o aparecen los mercados o los dictadores. Y desde luego los socialistas no estamos ni por lo uno ni por lo otro. ¿No son ustedes partidarios entonces de que se reduzca el número de diputados en la Asamblea? Si hay que ahorrar en el gasto que generan las administraciones, sí. Disminuir diputados, no. Disminuir la política, no. Disminuir la vida pública, no. Porque cuando se disminuye la política, la ganan los mercados y la economía. O los dictadores o los populistas. Y nosotros hemos peleado mucho, ha habido sangre, lucha, sudor durante 40 años de muchos miles de ciudadanos de este país para que España fuera un país democrático, y hay que seguir defendiendo la democracia. Hay que defender a los concejales, no se puede reducir el 30%, hay que defender que haya diputados y hay que defender que haya diputados y senadores. Lo que hay que acompasar quizá es el gasto de las administraciones, pero hay que buscar ingresos, no hay que recortar, siempre recortar y recortar. Nosotros por eso lo que hemos propuesto es, vayamos a hacer un pacto por aumentar los ingresos. Hemos propuesto un plan de incentivo a la economía. 100 millones para recaudar mucho. Todo lo que se incentiva con esos 100 millones es retorno para los ingresos a través de vía impuestos. Y sin embargo eso no entra dentro de las prioridades del señor Monago y del señor Manzano. Solo reducir la política, y por ahí no vamos a ninguna parte. Habla usted de reducir la política. ¿No es aumentar la política, darle la voz a los grupos minoritarios en la Asamblea? ¿Por qué votó en contra el Partido Socialista en esa reducción del 5 al 3%? No votamos en contra, nos abstuvimos. Que es distinto, parecido, no lo votamos a favor, pero no estuvimos en contra, nos abstuvimos porque no era el momento. O sea, cuando se necesitan 39 diputados para reformar la ley electoral de Extremadura,
una parte no puede imponerle a la otra parte, al otro partido mayoritario, cuál tiene que ser la solución. No puede ser que el Congreso del señor Monago nos diga al Partido Socialista cuándo tenemos que hacer la reducción, o que para ganar un Congreso en octubre alguna fuerza política minoritaria nos lleve a esa votación a la Asamblea sabiendo que no la vamos a apoyar. Cuando una ley que requiere una votación cualificada de 3/5 va a ser reformada, tiene que ser reformada entre aquellos que la formularon, de acuerdo previamente para llevarla a la Asamblea. Aquí se quiso imponer al Partido Socialista una ley. Por algunos que dijeron... Pero que beneficiaba también a sus socios, ¿no? Al grupo regionalista. Bueno, beneficiaba en primera instancia a aquellos que son grupos minoritarios. Pero hay que ser coherentes, porque nosotros lo somos. El Partido Popular quiere rebajar del 3 al 5, pero luego rebajar el número de diputados, con lo cual esos que estaban tan contentos con la posición del Grupo Parlamentario Popular se verían fuera de la Asamblea. Por tanto, hay que ser un poco más coherente y si hay que reformar la ley electoral, hay que reformarla por consenso entre aquellos que pueden sumar 3/5 de la Asamblea. Hace un año precisamente, cuando se produjo la votación en la Asamblea y se produjo esa abstención de Izquierda Unida que propició el gobierno del presidente José Antonio Monago, ustedes dijeron que no compartían esa actitud y no la siguen compartiendo. ¿Se han acercado ustedes a Izquierda Unida en los últimos meses para una futurible moción de censura? No hay futurible, no hay futurible... El señor Vara puso un dato encima de la mesa. No hay futurible moción de censura. El señor Vara ha dicho, si Extremadura en diciembre llega a los 200.000 parados, es decir, al umbral del precipicio, y los ciudadanos de Extremadura nos piden que no nos crucemos de brazos, nosotros para defender a los ciudadanos extremeños haremos lo que tengamos que hacer. Esas fueron las palabras textuales del señor Vara. Pero a su pregunta de si nos hemos acercado a Izquierda Unida o no, el movimiento siempre es relativo. Yo creo que quienes se han movido son los electores de la izquierda en esta región, los electores del Partido Socialista y los electores de Izquierda Unida. Y se han movido en la calle, se han movido contra los recortes del señor Monago, y se han movido contra los recortes del señor Rajoy, y se han juntado los votantes de Izquierda Unida y los votantes del PSOE, y los militantes de comisiones y los militantes de la UGT y tantos ciudadanos que quieren otra política y otra salida para esta región. Esos son los que se han juntado y esos son las personas, los vínculos que nos unen todos los días en las movilizaciones, porque nosotros, el Partido Socialista, defiende a esas personas, a esos ciudadanos, en las instituciones y está con ellos en las movilizaciones en la calle. Esos son los que nos han acercado a la realidad social de esta región. Esos son los que de verdad merecen que Extremadura tenga otra política de izquierda, que apueste por el crecimiento, por la actividad económica, por el empleo y por mantener el estado del bienestar tal y como lo teníamos constituido, con la misma arquitectura social, de educación, sanidad, servicios sociales y dependencia. Interpreto por sus palabras que le parece entonces que es lícito que un diputado o que un representante de un partido acuda a una manifestación. Totalmente lícito. Si fuera ilícito estaríamos detenidos. Mire, los diputados... Sea el líder de la oposición. El señor Monago ha ido a centenares de movilizaciones en contra de infinidades de asuntos que estaban siendo desarrollados por el anterior presidente. El señor Rajoy ha ido a manifestaciones contra la política del señor Zapatero y hoy son presidentes de la Junta. No es ninguna situación incompatible. Un diputado es un ciudadano que se dedica durante unas horas a hacer su trabajo en las instituciones, pero el resto del día hace su labor de diputado en la calle con los ciudadanos. Si los ciudadanos, sus votantes, están en la movilización, en la movilización. Si están en un encierro. Si están haciendo propuestas, haciendo propuestas. Si están escuchando para resolver sus problemas, escuchándole. Y si estás escuchándole para llevar propuestas a la Asamblea, pues para llevarla a la Asamblea. Pero un diputado no está para no ir donde sus electores están peleando por las cuestiones que merecen la pena. Quería por eso preguntarle ya a título personal, ¿echa de menos usted su pasado sindicalista? Se lo digo por estas imágenes que hemos sacado de la videoteca de Canal Extremadura. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de verlas. Mientras tanto, si me quiere ir contestando. Pues no la echo de menos porque fue muy plena y cuando uno...
¿Se acuerda de ese momento? Sí, pero no creo que sea el momento en el que el momento más destacado de mi carrera sindicalista, sinceramente. ¿Qué ocurrió con ese proceso? Bueno, pues ocurrió que hay autoridades que son muy poco democráticas en el ejercicio del derecho a la huelga. Yo soy una persona que cuando me dejé las tareas sindicales las dejé para siempre porque había estado durante una larga temporada, me siento muy orgulloso de ello, pero no las echo de menos porque ahora estoy haciendo otra labor, defendiendo los mismos ideales a la misma gente, solo que en otras facetas de la vida pública. ¿Cómo se siente más cómodo ejerciendo la portavocía del Partido Socialista en la Asamblea, siendo representante de la Comisión de Infraestructuras como era o desde la oposición? Pues yo creo que una persona que está comprometida con Extremadura siempre hace su labor de la misma manera, sea apoyando al gobierno o ejerciendo la oposición. ¿Echa de menos a Luis Alfonso Hernández Carrón en sus duelos dialécticos en la Asamblea? Voy a pedir que vuelva. ¿Sí? Voy a pedir que vuelva. ¿No le gustó que fuera nombrado consejero de Sanidad? No, eso depende del señor Monago y del señor Carrón. Voy a pedir que vuelva para que él no sienta nostalgia. ¿Qué balance hace de este año del gobierno? Pues hago un balance pesimista. El señor Monago está fuera de la realidad. Se ha enterado este fin de semana por la prensa de que le han quitado el impuesto a las eléctricas y como estaba de fin de semana no reaccionó. Pero eso es una anécdota, pero es la realidad, la radiografía de lo que ha sido un año de gobierno del señor Monago. Tenemos 45.000 desempleados más y el señor Monago sigue sin enterarse, hace recortes que nos llevan a más recesión y no hace ninguna política de crecimiento y de generación de empleo. Y mientras que en esta región no haya una política de generación de empleo, un plan de estímulo a la economía, Extremadura camina por un precipicio y puede caerse. Permítame que le pregunte, con todas las medidas impuestas desde Madrid, impuestas desde Bruselas, si ustedes estuvieran ahora gobernando, ¿qué harían? Haríamos porque hay que cumplir el objetivo de sí, pero lo que los ciudadanos tienen que saber es que no hay solamente una vía para cumplir con el déficit, porque entonces desaparecería la política y las opciones políticas. Rajoy pensaba que era culpa de Zapatero y cuando se fuera Zapatero los mercados le iban a poner una alfombra roja y se está dando cuenta que no es así. Hollande en Francia está haciendo una política de crecimiento, de apoyo a los ciudadanos más necesitados y de esfuerzo a aquellos que tienen más recursos económicos. Rajoy está haciendo la contraria. Monago está haciendo la contraria. ¿Y ustedes qué hubieran hecho? Pues nosotros apoyaríamos un plan de estímulos a la economía, pues muy sencillo, 100 millones de euros para incentivar el comercio, el pequeño comercio, la industria, el plan renove de vehículos, un plan renove de instalaciones eléctricas, lo que propusimos en la Asamblea. Eso generaría empleo en 2 meses. El empleo generado y la actividad económica generado pagarían más IVA, más IRPF, más impuestos de sociedades y con los impuestos que se generan evidentemente tendremos más ingresos. Esos serían los ingresos, pero ¿de dónde reducirían el gasto? Extremadura está en una situación que hoy por hoy el señor Monago y el señor Rajoy deben saber que no admite más recortes. Estamos en el límite, lo dijimos en la Asamblea, en los presupuestos del 2012, en la discusión, y lo decimos ahora. Extremadura no admite más recortes. O cambiamos en Europa, en España y en Extremadura de política, o estaremos como Grecia, o estaremos como Portugal, porque este camino de los recortes nos lleva a la ruina social, a la ruina política, a la ruina económica. Si nos los imponen, ¿qué hacemos? Nos imponen cumplir un objetivo de déficit, pero no nos imponen una política determinada, porque Hollande está haciendo otra distinta. El Fondo Monetario Internacional le dijo ayer a Rajoy que con los recortes que ha producido va a deprimir más la economía, que tiene que incentivar y estimular la economía, solo que Rajoy escucha por la oreja derecha, por el oído derecho, y no escucha por el oído izquierdo. ¿Por qué? Porque está haciendo una política de derecha porque le interesa, no porque hay crisis, sino desmantela el estado del bienestar, porque eso iba en su programa. Recorta el desempleo a los parados porque eso va en su ideología y en su programa. Es decir, están utilizando la crisis como coartada para poner en marcha el programa de máximos que tenía el Partido Popular, además oculto a los ciudadanos. A los ciudadanos no le dijo la verdad el 20 de noviembre cuando fueron a las elecciones. El debate con Rubalcaba es, ahora mismo se puede poner el vídeo y veremos cuánto mintió Rajoy en ese debate, porque todo lo que dijo es justo lo contrario que está haciendo ahora. Por tanto, ¿se puede hacer otra política? Sí. ¿Se puede apostar por el empleo? Sí. ¿Se puede apostar por poner impuestos a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios y a las grandes empresas? Sí, pero no se hace. Es indecente que se haya permitido blanquear dinero a los defraudadores
pagando menos impuestos que el que pagan los pensionistas o el que pagan los parados de este país. Ya para finalizar, que nos queda muy poco tiempo, me gustaría hacerle dos preguntas y espero una respuesta breve. Dicen de usted que es el duro en la Asamblea, el duro del Partido Socialista, y que Guillermo Fernández Vara es la cara amable. ¿Lo comparte? No, pero si alguien lo dice, pues llevará sus razones, serán. Pero Guillermo y yo compartimos ni dureza ni blandeza, compartimos ideales, que es mucho mejor. ¿Y le han confundido a usted alguna vez con Gerry Adams? Lo digo por estas imágenes que tenemos también del líder del Sinn Féin, que dicen que usted se parece bastante. Bueno, sí, algunas bastantes veces me han dicho que hay algún parecido, sí. Ahí tenemos, pues mire, puede usted si quiere compararse. Sí. Es el presentador de la televisión norirlandesa. Digamos que en innumerables ocasiones ha habido mucha gente que me ha dicho que hay un cierto parecido, aún bastante parecido, sí. Valentín García, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Extremadura, muchas gracias por haber estado en el análisis y por acompañarnos y compartir con usted la actualidad. Muchas gracias.